que ciertas cosas que nos preocupa como ministros, porque atraen al pueblo hacia cosas que no son las que muchas veces nosotros predicamos o enseñamos. Y como se presentan de una forma atractiva, atrayente, podríamos decirlo, ¿verdad? En algún momento llegan con uno a decirle, bueno, ¿y por qué nosotros no tal cosa? ¿Y por qué nosotros no esta? ¿Verdad? Entonces yo creo que eso fue lo que despertó también el interés para que abordáramos el tema este. Voy a pedirles que puedan abrir su Biblia conmigo, y más que todo yo quisiera partir de este versículo para que pudiéramos de alguna manera ir abriéndonos un espacio, un campo en cuanto a lo que quiero que veamos. Quisiera que por favor fueran conmigo a Mateo capítulo número 16. Amén. Mateo capítulo número 16. Bien. Quiero pedirles que lean conmigo para que vayamos encontrándole sentido a la parte esta donde me quiero introducir, desde el versículo 13. Amén. Mateo 16, 13. Cuando lo tenga ya me dice amén y vamos a leer todos. Amén. Bueno, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Por todos nosotros. Hay ángulos ahí que no los vamos a tocar, pero quiero que pedirles que lean ahí mismo conmigo el versículo 19. Y le dijo el Señor a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatada en los cielos. Voy a volver a leer ese versículo. Dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bien, creo que este mismo versículo que acabo de leer lo conocemos todos, y como les decía, vamos a buscar ver algunos ángulos allí que creo que nos van a ayudar en el estudio que estamos teniendo en este retiro. El tema central que tenemos es la iglesia y el reino. Y hermano Alex nos adentró en un ángulo bien interesante, y yo quisiera que pensáramos primeramente en esto que les voy a decir, para que nos podamos ir adentrando en lo que acabamos de leer. Fíjense, hermanos, que una de las cosas que creo que tenemos que
tener con mucha claridad nosotros es, por un lado, lo que es el reino de Dios, pero que tengamos en claridad también de que el reino de Dios no empezó con la humanidad. ¿Se fijó lo que dije? Que el reino de Dios no empezó con la humanidad. El reino de Dios es antes, incluso de la creación de la tierra. Es antes incluso de la creación del hombre. El reino de Dios empezó con Dios. O sea que el reino de Dios ya lleva una eternidad siendo el reino de Dios. Y como reino de Dios siempre ha existido, y como reino de Dios tiene un rey. Y sabemos que ese rey es Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, y como reino de Dios que tiene un rey, también tiene, pues, ese reino un gobierno en el plano jurídico, legal, administrativo, podríamos decirlo, porque el reino de Dios está ordenado. El reino de Dios no está en conflicto. Lo que hasta hoy está en conflicto es el hombre, ¿ya? Y está en conflicto porque no ha querido ajustarse al reino de Dios. ¿Estamos ahí? Bueno, pensando en el reino de Dios, y como decía, que tengamos la claridad, es que el reino de Dios es antes, o empezó antes que el hombre fuera creado. Y una de las cosas tremendas, como detalle que solo quiero mencionar, creo que todos de alguna manera lo sabemos. Cuando leemos nosotros en Isaías 14 o en Ezequiel, si se recuerdan ustedes, donde habla de la caída de Luzbel, ¿se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan ustedes allí que Luzbel quiso atentar contra el reino de Dios, contra el gobierno de Dios? Quiso independizarse del reino de Dios, pero este fue más allá, porque dentro de los deseos de su corazón, dentro de los pensamientos que brotaron de su corazón, él dijo: subiré. ¿Se recuerdan? ¿A dónde? Ajá, al monte de Dios. ¿Y qué dijo? Y seré semejante al Altísimo. ¿Qué más? Y me sentaré al lado norte. Él dice: quiero que quería poner un trono. Quería poner un trono junto al trono de Dios, de alguna manera, ¿verdad? Eso es conspirar contra el reino de Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora, cuando nosotros vemos eso, vemos que en este caso Luzbel ha sido alguien que ha querido afectar al reino de Dios. Pero ¿cómo la criatura va a poder afectar a su creador? Imposible, ¿ya? ¿Cómo un ser creado va a poder afectar al reino de Dios? Imposible. Amén. Porque la soberanía de Dios como rey y en su reino, eso es inquebrantable. ¿Ya? Ahora, sí se puede arrastrar a las criaturas, que fue lo que él hizo, ¿verdad? Dice que arrastró a una tercera parte de los ángeles del cielo. Bueno, pero dejemos eso por ahí, porque sí
más tardecito lo vamos a ver que tiene alguna relevancia. Y es que pensemos que cuando Dios creó a la humanidad, empezando por Adán, cuando los creó a ellos, los creó bajo su reino. Los creó bajo la influencia, déjenme decirles, de su reino, bajo el gobierno legal administrativo del reino de Dios. ¿Estamos ahí? Creo que quizás esto es lechita, ¿verdad? Pero son cosas fundamentales que tenemos que entender, y los pienso así. Y es que cuando Dios colocó al hombre en el huerto, recuérdense que el huerto no pertenecía al hombre, el huerto pertenecía a Dios. ¿Sí o no? Y el huerto básicamente era un lugar que Dios le cedió al hombre para que viviera, lo disfrutara, ¿verdad? Lo trabajara ahí. Pero no le entregó al hombre el que el hombre fuera enseñoreándose de ese lugar, porque ese lugar era de Dios. ¿Estamos? Y él mismo, el hombre, estaba bajo la soberanía de Dios, digámoslo, bajo el reino de Dios. Cuando llegó el tentador con el hombre, básicamente lo que nosotros vamos a encontrar era sacarlo al hombre del gobierno de Dios, sacarlo de la autoridad de Dios de sobre él, y de alguna manera, dijéramos así, sacarlo del reino de Dios, sacarlo del reino de Dios. Y bueno, la misericordia de Dios es tan grande, porque aunque el hombre cayó, desobedeció y todo el asunto, Dios lo expulsó del huerto, lo sabemos todo, ¿eh? Pero no lo expulsó de su reino. ¿Sí? No lo expulsó de su reino. De alguna manera Dios mantuvo el contacto, Dios mantuvo la relación con el hombre de esa manera. Y nosotros podíamos seguir en un hilo ahí bien interesante, hasta que nosotros nos encontramos con Abraham. Y en Abraham vemos nosotros que Dios, teniendo un plan, se lo traslada a Abraham. Fíjese bien. Y en este caso es que se buscó Dios a un hombre, Abraham, a quien Dios le ofrece su reino. Yo quiero que lo veamos. Le ofrece su reino. No solo que le ofrece, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, sino que lo que yo veo es que Dios le ofrece a Abraham su reino. Y la promesa dentro del pacto que Dios hace con Abraham, si ustedes lo revisan, es bien interesante. Porque Abraham, primeramente, Dios le ofrece levantarle una simiente de reyes y de sacerdotes. De reyes y sacerdotes. Pero ahí empieza algo bien interesante. Porque empieza algo en lo que Dios quiere entrar en una relación con el hombre, donde el hombre, bajo el reino de Dios, donde Dios es su Dios y es su Rey supremo, el hombre comience una vida bajo la administración del reino de Dios sobre de ellos, manifestada aquí en la tierra. Y es bien interesante por lo que hermano Allen nos decía, porque si nosotros vemos allí, no había ley escrita. No había ley escrita. Toda la ley del reino de Dios estaba en la conciencia.
Si tal vez se recuerdan ustedes que hermano Otto nos trasladó eso, que toda la ley del reino de Dios estaba en la conciencia, en este caso de los hombres, y trasladada a la conciencia, en este caso en Abraham, que era aquel con el que Dios venía a empezar algo nuevo sobre la tierra. Ahora, dice la Biblia que la muerte reinó, dice, desde Adán hasta Moisés. Así dice, ¿verdad? Ahora, ahí en ese pasaje que le estoy citando, hay una cosa bien interesante. Y es que resulta de que viene Dios, y Dios con su reino manifestado desde Abraham y queriendo alcanzar de alguna manera a la humanidad, viene Dios y tiene la ley en el corazón de los hombres, en la conciencia de los hombres. Hay ángulos ahí que usted va a poder ir a ver y son bien lindos, bien interesantes. Pero algo que a mí me llama la atención es que la ley surgió no con Abraham, sino que la ley escrita surgió con Moisés. Y la ley surge en Moisés, donde se va a empezar algo nuevo, una faceta en un pueblo en el que Dios se quiere levantar, como es el pueblo de Israel. Pero Dios, para poder manifestarse sobre el pueblo de Israel, tuvo que ponerle la ley de Moisés, que tiene que ver con el reino de Dios sobre de ellos, pero bajo un sistema legal. Por eso lo que hermano Alex nos compartía es bien interesante. Yo lo veía así, de esta manera, porque el reino de Dios tiene un sistema jurídico, un sistema legal, donde hay gracia, pero también hay ley. Donde hay gracia y hay ley, pero también hay juicios. ¿Ya? Pero dentro del reino de Dios se da eso, y es Dios el que lo administra, es Dios el que lo maneja de alguna manera. Y es aquí donde se debe ver el reino de Dios, como que el reino de Dios permanece y permanecerá, y de alguna manera el reino de Dios va a alcanzar su manifestación sobre la humanidad cuando el hombre se disponga en plenitud a recibir lo que Dios ha enviado a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, algo que algunos de ustedes recordarán, y es que hermano Otto nos lo platicó a nosotros, y que tenemos que tal vez retomar y ver algunos ángulos en esto, es que, por ejemplo, los evangelios, donde se nos habla de Jesucristo, vamos a encontrar que los evangelios fueron escritos bajo un sistema legal, donde estaba imperando la ley de Moisés. ¿Ya? Donde está imperando la ley de Moisés. Y cuando nosotros leemos en los evangelios, más específicamente en el evangelio según San Mateo, donde se habla del reino de Dios, vamos a encontrar que el anuncio del reino de Dios era algo esperado por ellos, pero según un ángulo que ellos tenían, un ángulo que ellos de alguna manera esperaban, de acuerdo al pensamiento que tenían, de acuerdo a la experiencia que habían tenido, de acuerdo a lo que les habían contado o manifestado sus antepasados. Ahora, es aquí donde, cuando nosotros vemos, Israel venía con un pensamiento, con una mentalidad. Israel venía con algo dentro de ellos, de acuerdo a lo que habían vivido. Y yo quisiera que fueran por favor conmigo a Éxodo capítulo 19. Gracias, hermana.
Éxodo capítulo 19. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 19. Quiero pedirle que, si ya lo oyó, que lea conmigo esto para que usted vea lo que surge después de la salida de allá de Egipto con Moisés, donde viene Dios y le habla a Israel y dice así: vosotros, versículo 4, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes, ¿y qué dice? Y una nación santa. Por favor, yo quiero que ponga atención a lo que dice allí en ese versículo. Fíjese que acá vemos que Dios le está hablando a Israel a través de lo que le da a Moisés, y dice en el versículo que leí, así dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí, ¿qué dice? Especial tesoro. Pero ¿qué más dice? Y vosotros seréis para mí un reino ¿de qué? Dice un reino de sacerdotes. Así dice. Sí, ¿verdad? Por favor, piense en esto. Piense usted en un reino de sacerdotes. No piense en un reinado de un hombre sobre los hombres. Aleluya. ¿No le hace clic eso? Aleluya. Bueno, yo encontré eso en la Biblia, sí, ahí. Dice: y vosotros seréis para mí, ¿qué? Un reino de sacerdotes. Ahora, ¿para qué eran los sacerdotes? No los de ahora, ¿verdad? No los curas, dice. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eran los sacerdotes? Déjeme pensar que el sacerdocio fue establecido para guiar a un pueblo a acercarse a Dios. Uy, ¿sí o no? A mí me dice algo eso. Porque un sacerdocio, déjeme pensar, no es como que nosotros pensemos en los atavíos del sacerdote. Está bien, pues, en los atavíos, en la mitra, en todos los atuendos del sacerdote. Esas son las vestiduras y todo el asunto. Pero la función que ellos debían de haber tenido era de que era un reino de sacerdotes guiando a un pueblo, o ellos mismos presentándose para ofrecer a Dios sacrificios o tener un acercamiento con Dios. Ahí va a ver por qué esto no, apúntelo ahí y va a ver con lo que nos vamos a encontrar en un momentito. Fíjense, hermanos, que viene el Señor y les dice a ellos: y ustedes serán una nación santa, un reino de sacerdotes y una nación santa. Bueno, ¿podrá haber una nación santa sobre la tierra? Sí, pero bajo el reino de Dios, metida, sumergida bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios. Por eso es que
cuando hablamos del reino ya, que en algún momento se da, no se ajusta a esto, hombre. Porque resulta de que el reino ya tiene muchas aristas en el sentido de que no importa cómo usted viva. ¿Ya? Usted pida o usted necesita todos los beneficios del reino, todo lo que el reino te trae, pero sin ser sacerdotes propiamente en este reino y como una nación santa. Aleluya. Ahora, cuando yo leo eso, veo que eso que hizo Dios allí fue llamarlos a entrar bajo el reino de Dios aquí en la tierra, pero con ese ángulo, ¿sí? Bueno, ahora, si seguimos un poquito adelantándonos en el asunto, vamos a encontrarnos que ellos salieron de Egipto, entraron a Canaán, ya la tierra prometida, todo lo que sabemos. Y cuando están ya en la tierra de Canaán, resulta de que ellos han visto lo que sucede en las otras naciones. Y ven que las otras naciones tienen un rey sobre de ellos. ¿Se recuerda? Y entonces resulta de que ellos pidieron un rey como el de las otras naciones. Ahí empieza algo que es complicado y que en algún momento, si no ponemos atención, de verdad que nos lleva a caer en ángulos como cayó Israel. El punto es que vino Dios, y se recuerdan ustedes lo que le dijo al profeta. ¿Qué le dijo? Ayúdeme. No te desechan a ti, le dijo. Creo que fue Samuel, ¿verdad? No te desechan a ti, sino que es a mí al que desechan. ¿Pero cómo? Pidiendo rey. Entonces, por favor, ¿qué fue lo que pasó con Israel ahí? Dejaron de ser una nación santa y se volvieron igual que las otras y perdieron el reino y el sacerdocio. Cuidado, ministros. Tengamos cuidado. No nos querramos hacer reyes de nuestra célula. Hace unos días me llegó un pensamiento a mí. Me permite que se los comparta. Que me sacudió por algo. Fue como un bombazo así, ¡pum! El Señor hablaba a mi corazón y me decía, bueno, yo sé que el Señor me habló, usted júzguelo. Y si a usted si a usted le afecta, pues diga gloria a Dios. Pero el pensamiento que llegó a mi corazón fue este: la gloria de un ministro no es cuánta gente cubre ni a qué fue llamado, sino que la gloria de un ministro es saber de quién es siervo. Aleluya. Porque es tan fácil querer tomar el lugar que no es de uno. Aleluya. Bueno, lo tremendo fue de que ellos dijeron: queremos un rey como las demás naciones. Entonces vino Dios, dijo: está bien, dijo. Sin embargo, es que Dios es buena onda, de verdad. Porque pese al corazón, a los pensamientos, Dios es bueno.
Y comenzó a escoger Dios, ¿verdad? Y Saúl fue el primero, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Pero aunque tuvo la guianza, tuvo a un ministro, al profeta para ayudarle allí, Saúl no quiso oír. Entonces fue desechado. Y entonces lo que ustedes ya saben, dice que entonces Dios se levantó un rey que fuera conforme su corazón, no perfecto, pero que fuera conforme su corazón. Y ese es David, ¿verdad? Ahora, lo tremendo es que en David se manifiestan una serie de cosas, pese a sus errores, ¿verdad? Pero que sabía darle a Dios el lugar que se debe de tener. Y sabía él ocupar el lugar que se debería de ocupar. Y cuando no hizo como tenía que ser, Dios tuvo que ajustarlo en algún momento. Pero algo tan interesante que sucede es que, no sé si ustedes saben que David va a volver vivo a reinar. Ahí lo buscan en la Biblia. Pero está allí, que David va a volver a ocupar un trono como rey. Ahora, resulta de que tanto le agradó a Dios, fíjese, mire por dónde voy, tanto le agradó a Dios la persona de David, porque David supo reconocer el reino de Dios sobre de él y darle el lugar a Dios dentro de Israel. Le voy a decir en qué sentido primero. Aunque él estaba reinando sobre un pueblo, para que él pudiera reinar sobre un pueblo, él se sometió al reinado de Dios. Porque para poder reinar sobre un pueblo se necesita tener a Dios como rey. En ese sentido. Ahora, fíjense que encontramos nosotros en David algo que hermano Otto lo mencionó allí en alguna oportunidad, y creo que es de revisar algunos ángulos. Hermano Otto dijo esto, y él dijo en una oportunidad que la restauración del tabernáculo de David no es la alabanza. Porque la alabanza es parte de. ¿Qué es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David, déjeme pensar, y métase a esto usted. El tabernáculo de David fue algo que dijo David: Señor, ¿me permites que yo te haga una casita donde tú llegues y yo me meta? Eso es. ¿Qué es el tabernáculo de David? Un lugar a donde Dios tiene lugar y uno puede entrar. Pero a veces hay mucha alabanza, pero no hay un lugar para Dios. Ni uno se mete. Porque todo lo que puede haber son expresiones y un montón de cosas que realmente Dios está afuera. Ahora, ¿se recuerda lo que dice Hechos? Dice Hechos que el tabernáculo de David dice que va a ser restaurado. ¿Pero para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Y eso qué es? Sacerdocio. ¿Y qué más? Meterse bajo el reino de Dios. Eso es. Que exista un lugar donde el resto de los hombres vayan y se metan bajo el reino de Dios, que acepten el gobierno de Dios, que acepten la soberanía de Dios,
que acepten las disposiciones de Dios, que acepten los mandamientos de Dios, que acepten los estatutos de Dios, que acepten los decretos de Dios. Porque el reino de Dios está ahí. Ahora, lo tremendo es de que nosotros vemos que con el reinado de David, Dios quiso llevar a Israel a ese nivel. Y es por eso lo que platicábamos con el tema, hermano Alex, es que David vivió un paréntesis, metido dentro del reino de Dios, no bajo la ley, sino bajo la pura gracia, hermanos. No perfecto, porque la gracia cubre a los imperfectos. La gracia trae la misericordia y el perdón a los imperfectos. Es que por eso es una dimensión tan grande, porque Jesucristo mismo, quien nos trajo la gracia, ¿ya? Resulta de que está aquella mujer cogida en pleno acto, dice, del adulterio, ¿verdad que sí? Y hermano, el resto de los que están allí están, desde el más pequeño hasta el más grande, están diciendo que esa mujer debe de ser juzgada, condenada y lapidada y todo el asunto. Bajo la ley, la mujer era la culpable. Pero como en ese momento la mujer no estaba bajo un sistema de ley, sino bajo aquel que traía una dispensación de gracia, el reino de Dios, para con ella, ahí ofreciéndosela, la eximió. La eximió. Ahora, viene, si regresamos un poquito, Dios le habló a ellos a través de David. Y fíjense ustedes que yo quisiera que busquen conmigo esto, porque esto es algo que Israel se quedó esperando. Busquen conmigo en Jeremías capítulo 33. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tiene ya? Va. Yo espero que usted vaya siguiendo el orden cronológico, por ejemplo, en la Biblia, como se lee, ¿verdad? Pero en Jeremías 33:15 dice así: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y le dará juicio y justicia en la tierra. ¿Sí? ¿Qué dice el 16? En aquellos días estará a salvo Judá, Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor justicia nuestra. ¿Se fija ahí? Mire entre el versículo 33 y 15. Usted sabe que lo que está hablando allí, Jeremías, es el advenimiento de Jesucristo. ¿Sí? El advenimiento de Jesucristo. Ahora, Jesucristo venía, fíjese bien, primero para traer de nuevo el reino de Dios a ellos, porque cuando murió David y todo el asunto, volvieron a perder el reino. Entonces ahora Jesucristo trae de nuevo el reino para ellos. Pero todo lo que conocemos en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, al no recibirlo a él, no solo están desechando al Mesías, al Cordero de Dios, ¿ya? Porque recuérdense que Mesías y Cordero de Dios son dos cosas diferentes. Resulta de que como Mesías, él era el ungido,
Eso significa Mesías. Y el Cordero de Dios es porque Él era el que venía a quitar el pecado. Ahora, lo tremendo es que Él venía a traerles como el ungido, venía a traerles de nuevo el reino de Dios sobre de ellos. Y es por eso que encontramos todo el mensaje de los evangelios y de San Mateo, donde se habla del reino. Juan el Bautista: arrepiéntase, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo: arrepiéntase, que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan los discípulos a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Y todo aquello, porque viene a establecerles, pero las mentes están bloqueadas, están turbadas. Pero hay algo bien interesante, y aquí es donde yo quiero que ustedes pongan atención y me ayuden. El hermano Miguel Ángel mencionó un texto que yo quiero que lo veamos. Pero antes de verlo, el texto propiamente, me gustaría que fueran conmigo entonces a ver este texto que el hermano nos mencionó. Aleluya. Por favor, en Mateo capítulo 21. ¿Ya? Mateo capítulo 21. ¿Lo tienen? ¿Ya? Mateo 21. Va, por favor, solo me va a seguir rapidito ahí usted. Miren pues, en Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante, se habla de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes de eso? ¿Estamos? Mire pues, dice en el versículo 3: si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita enseguida y los enviará. 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, mirad, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. ¿Ya? ¿Estamos? Por favor, pasemos al versículo 8. Dice: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante y las que iban atrás gritaban diciendo: Hosana al hijo de David. Ahora, por favor, yo quiero que vean eso. Eso que están diciendo a ellos, y lo que dice en el versículo 5, es que esa entrada de Jesucristo allí era una entrada humilde, pero aunque venía con humildad, Él ya venía como rey para traerles el reino de Dios a ellos. El Mesías que ellos esperaban, el ungido que ellos esperaban, ya estaba allí. Ya estaba allí. Aleluya. Y hasta cantaron: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice: cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decía: ¿quién es este? Oiga, así estamos. Dice: y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Bueno, Jesús echa a los mercaderes del templo, se metió al templo. Estando allí, él relató la parábola de la higuera estéril. Uy, eso es de revisarlo, porque es bien tremendo, es bien interesante. Pero cuando uno llega al versículo 23, ¿estamos? Dice: cuando llegó Jesús al templo, ¿quiénes dice? Los principales sacerdotes. ¿Y quiénes más? Y los ancianos del pueblo. ¿Sí? ¿Quiénes?
los principales sacerdotes y los ancianos ¿para qué eran los sacerdotes? Para acercar al pueblo a Dios. Y los sacerdotes tenían la función, fíjense bien, los sacerdotes deberían de estar desempeñando no una función religiosa, sino una función de administradores del reino de Dios. No sé si me doy a entender. Porque los sacerdotes tenían que ver con el reino de Dios, no una función religiosa. Era de que ellos llevaran al pueblo a acercarse a Dios, a que el pueblo se sometiera bajo el reino de Dios. Y aquí dice que Jesús llegó allí, entró al templo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y todo lo que usted puede comenzar a ver ahí. Pero lo más tremendo, y entonces aquí entremos a lo que el hermano Miguel Ángel nos leía. Aleluya. Dice en el 42, Jesús les dijo: ¿a quiénes? Usted ya sabe quiénes. ¿Nunca leíste la escritura? La piedra que desecharon los constructores, esa piedra en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a vuestros ojos. Por eso os digo, ¿que qué? ¿Que qué? ¿Que el reino de Dios será quitado o será quitado? ¿Sí? Y será dado a una nación que produzca frutos. Perdón, pónganme atención. ¿A quiénes les dijo el reino de Dios o será quitado? A los sacerdotes. El reino de Dios no lo tenía Herodes, que era el gobernador puesto por el Imperio Romano ahí. El reino de Dios lo administraban los sacerdotes. Si nosotros somos los sacerdotes hoy, aleluya, les dijo a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo: el reino de Dios les será quitado a ustedes y será entregado a otra nación, a gente que produzca frutos. Así dice, añade ahí, a gente que produzca frutos. ¡Pum! Peguemos el salto entonces a cuando Jesús le preguntó a sus discípulos y les dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzaron a decir. Y entonces le dijo Jesús: bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Le dijo Jesús, ¿verdad? Y entonces surgió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Entonces el Señor le dijo a Pedro: eso no te lo reveló carne ni sangre, le dijo, ¿sí? 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 Y entonces enseguida viene, léalo usted ahí, viene Cristo y dice algo que no tiene nada que ver, diríamos nosotros, que no tiene nada que ver con lo que le preguntó a Pedro. Pero viene el Señor y le dice: tú eres Pedro, pero sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Entonces Cristo está hablando de la iglesia ya ahí, de que va a levantar algo nuevo, la iglesia. Y ahí lo que el hermano Iván nos compartió, de que se tomó la pausa para el reino que venía trayendo Israel.
porque les fue quitado. Y entonces viene el Señor y dice: bueno, ahora va a surgir algo nuevo, algo diferente. Gente que dé fruto. Y entonces nos pasamos ya hasta donde el Señor Jesucristo, y yo quiero que usted lo vea, comienza a hablarle a los discípulos. Y en Mateo capítulo 28, versículo 19, viene el Señor y dice: id pues y haced discípulos entre todas las naciones. Pero cuando uno comienza a ver eso, resulta de que si lo vemos detenidamente, ya ahí no se está hablando de meter gente al reino. Se está hablando de hacer discípulos para que entren a la iglesia. Para que entren a la iglesia. El reino de Dios está ahí. El reino de Dios está ahí. Pero ahora ha empezado algo nuevo. Y eso algo nuevo es la iglesia. Yo veo cierto énfasis que hay ahorita. Tiene parte de verdad, pero no toda la verdad. Y es meter gente al reino. Esa es una parte de verdad. Pero la parte real es que ahorita todo el trabajo, todo el esfuerzo que debemos de hacer los ministros, y si dijéramos la iglesia misma, es meter gente a la iglesia. Es meter gente a la iglesia. A mí me llamó la atención que en el pasaje que leímos al principio, viene y Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra edificar significa construir la iglesia. Hermanos, la iglesia no está terminada. No podemos decir que la iglesia ya está completamente construida. Jesucristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora viene lo tremendo, es que Jesús se fue para el cielo y dejó al Espíritu Santo para nosotros. Y viene y resulta de que el Espíritu Santo nos escogió a usted y a mí por pura misericordia de Dios. Y nos dio un ministerio. ¿Sí? Nos dio un ministerio. Y la gloria de su ministerio no es su nombre. La gloria de su ministerio es que usted sea siervo del que lo llamó. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vemos en Efesios capítulo número 4, que usted ya lo conoce, dice: y el Señor dio a unos ser apóstoles, ser profetas, ser maestros, ser evangelistas, ser pastores, para capacitar a los santos para la obra del ministerio en la edificación del cuerpo de Cristo. Así dice. Entonces, ¿sabe qué es lo tremendo? Que ahorita todo el esfuerzo que realmente deberíamos estar haciendo los ministros no es enfocándonos en el reino de Dios. Está ahí, es real, pero no es tanto vislumbrarle a la gente el reino de Dios, sino que vean que ser parte de la iglesia es lo más supremo ahorita. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos.
Y es tan tremendo porque dice que a nosotros los ministros del Señor nos llamó para que entrenemos a los santos que ya están dentro de la iglesia y que son del cuerpo de Cristo, para que ellos ayuden a construir la iglesia, a que se ganen almas. Hermano, muchos hemos pensado nosotros que edificar la iglesia es meterles conocimiento. Sí, debe de haber conocimiento, pero hay gente de conocimiento pero que no hace nada. Que no hace nada. De verdad, más es el bulto que hacen que realmente trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Ahora, lo tremendo de esto es que yo puedo encontrar que la iglesia es un organismo, ¿verdad? No una organización. La iglesia es un cuerpo. Y hermano, perdone que tenga que mencionarlo, aquí hay varios doctores, ¿verdad que sí? Pero usted no se imagina la responsabilidad que tiene un médico, ¿ya?, de atender la vida de una persona a nivel de su cuerpo. Con un error que uno cometa en el cuerpo de alguien, lo puede dejar lisiado para toda la vida. ¿Cuánto más nosotros que somos llamados para trabajar con el cuerpo de Cristo? Con las enseñanzas que van a seguir viniendo y con todo esto, de veras que preocupa. Porque podemos llevar a la gente a que el reino ya, pero para que sea el reino ya, tiene que pasar el arrebatamiento, tiene que pasar la tribulación, tiene que pasar el milenio, tiene que pasar el juicio del gran trono blanco. Entonces yo no le puedo ofrecer a la gente que ya el reino ya. De hecho, el reino de Dios sí se manifiesta en la iglesia. Sí se manifiesta en la iglesia. Por eso es lo que sigue, el último versículo, con eso termino ya. Cuando el Señor le dijo a Pedro, y le dijo el Señor a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Yo sé que hay otros ángulos ahí que podríamos ver, usted lo va a estudiar, pero piensa en esto. Marcos capítulo 16. Dice en Marcos capítulo 16, usted lo sabe, que es el paralelo de Mateo 28, 19. Dice en Marcos 16, dice: id pues y predicar el evangelio a toda criatura. El que quiere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Pero viene esto y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí? Y todo lo que sigue ahí, ¿eso qué es? Eso es lo que dice la Biblia que son los poderes del siglo venidero. ¿Sí se recuerdan ustedes? Y todo lo que tiene que ver con los poderes del siglo venidero es el reino de Dios que viene. ¿Qué viene? Y eso debe de manifestarse en la iglesia. Pero para la iglesia, lo esencial que tenemos que trasladarle ahorita es que es un gran privilegio, una gran honra el ser cuerpo de Cristo, el ser el cuerpo de Jesucristo. Es que ¿qué honra puede haber más grande que esa?
Y que siendo la iglesia como el cuerpo de Cristo, pues el reino de Dios está a su disposición, pero en otro nivel, diferente a como se ve ahora. Con los hermanos, cuando estudiamos el tema de eso, estuvimos viendo de predicadores que están predicando ahora que no hace falta bautizarse en agua. ¿Se recuerdan que lo vimos? Que no hace falta ahora, que Cristo no viene, que el arrebatamiento, eso es mentira, que eso no se va a dar, que ya estamos en el milenio. Y dice que ese es el reino, eso no es el reino. Porque cuando lo que sea el reino de Dios como el milenio, ahí ya no va a haber gracia. Ahí entra el sistema de ley de nuevo. Y no dice pues que va a regir con vara de hierro a las naciones, ¿ves? A la iglesia no le va a afectar eso, porque ella es la esposa. Ella está con el rey, pero las naciones y todo lo demás. Entonces, decirle a la gente ahorita, y el reino ya es, eso es que ponga su mirada en algún momento en algo que realmente es menor que ser parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y ahí es donde creo que todos nosotros tenemos que ponernos pilas, hermanos. Que la gente se sienta honrada de decir: yo soy una célula del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y que usted y yo como ministros, hermano, nos sintamos que somos siervos. Aleluya. Porque en el Señor no hay títulos. Lo que hay son funciones. Lo que hay en el Señor es trabajo. Aleluya. Ahora, es bien interesante. Yo un ángulo que quiero tocar pues con esto, me gustaría más que preguntas, aportaciones. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero como yo veo que no hay preguntas, ¿qué tal si mejor nos consagramos? Aleluya. Por acá levantaron la mano. En una ocasión yo estaba sentado atentamente por un buen momento, tal vez poco más de una hora, oyendo a un ministro internacional hispano en una cadena televisiva de mucho impacto en Latinoamérica. Y él decía, porque insistía en hablar del reino, insistía a hablar en el reino, y yo tuve la paciencia para seguir, y yo quería oír el final de la exposición. Entonces él decía: miren, hermanos, pero ya yo vi que era ya una euforia que había ya en él, y algo me decía a mí que escuchara al final. Y en el final decía él, creo que dio el número de veces que habla la palabra del Señor en cuanto al reino. Y decía él, cuando la Biblia habla de cuerpo de Cristo, dice, eso es menor, dijo, que lo que representa el reino, dijo. Hermanos, yo sentí un golpe tan fuerte, porque este varón tiene un prestigio muy fuerte, ¿verdad? Que yo dije, ¿cómo dijo él semejante cosa tan delicada? Cuando la carta a los Efesios es tan clara, y Corintios también tan claro en decir que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y de ahí, en el 22, 15 al 16 de Apocalipsis dice, yo envío a mi ángel, que lo acabo de predicar en la iglesia, a que dé testimonio, dice, a todas las iglesias, dice. Y entonces en el siguiente versículo me admiré donde dice en el 22:17, que es el siguiente versículo, porque el Espíritu, otra vez lo que vimos en el primer estudio de la mañana, otra vez entra el Espíritu Santo.
Y la iglesia, el espíritu y la esposa, perdón, dicen, ven Señor Jesús. O sea que la esposa fue sacada de esta iglesia, que va a tener el control general principal dentro del reino. Sí. Amén. Por acá, por acá. Perdón, hermanos, yo tengo la característica que me emociono mucho y me desespero en la silla, pero me impacta. Jesús habló 2 veces de la iglesia en los evangelios. Mateo 18, Mateo 16, 18, donde dijo que iba a ser edificada y que el infierno no le iba a poder vencer. Ese es otro ángulo que hay que ver, lo que es. Luego en Mateo 18, 17, pero en Mateo 18, 17 dice: y el que no oiga a la iglesia será tenido por gentil y publicano. El que no oiga a la iglesia será tenido por gentil y publicano. Dice, lo voy a leer literalmente, está hablando: si tu hermano peca contra ti, háblale en secreto, si no, llama a 2 testigos, si no, dilo a la iglesia. Pero dice, y si no oye, dice, a la iglesia, estoy leyendo la parte final, si no oyere a la iglesia, tenle, Mateo 18, 17, tenle por gentil y publicano. Entonces el que no oye a la iglesia será tenido por gentil y por publicano. Eso es lo que dice Mateo 18, 17. Viendo el Efesios, dice que Efesios 1, 19, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, viendo el tema del reino y la iglesia, cuando hablaba, las exposiciones han estado gloriosas, pero cuando hablaba mi hermano Alex, yo decía, la iglesia es el único ente autorizado por Dios en este tiempo para manifestar el reino. sí. No hay otro ente que no es la iglesia de Cristo. Entonces, oyendo lo que decía mi hermano, creo que las corrientes es quitar la preeminencia de la iglesia. Incluso cuando vamos a Apocalipsis, a muchos les gusta leer Apocalipsis del 4 en adelante, o del 6 en adelante, sellos, trompetas y copas. Pero el 2 y el 3 dicen, la iglesia. Pero yo veía un ángulo en Apocalipsis 1 cuando dice: y en medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ese semejante al Hijo del Hombre podría ser la iglesia que alcanzó la estatura del varón perfecto, saliendo de los 7 candeleros. Y tiene 9 características ahí bien interesantes, pero una que quiero dejar en el aire es que dice que el Cristo aparece ceñido por el pecho con un cinto de oro, no ceñido por los lomos. Los lomos es la fuerza, pero el pecho es el amor. Como que el cuerpo de Cristo al final va a ceñirse por el pecho y no por los lomos, y va a poder extender el reino. Mi aportación es la preeminencia de la iglesia. Una aportación respecto al tema en Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Perdón, ya que el hermano mencionó eso que el hermano leyó ahí, eso es lo que es la iglesia. Reyes y sacerdotes de Dios, lo que de alguna manera le había dado a Israel para que tuviera y fuera, y después se los quitó por lo mismo. Entonces,
yo veo la posición que realmente la iglesia tiene para funcionar en el reino de Dios, honrando al rey. Entonces yo creo que eso es algo que uno no lo puede dejar como para que el Señor me revista las manos de oro, ¿verdad? Hay cosas que la iglesia tiene que son más grandes que todo eso, pues, ¿verdad? Amén. Dios lo bendiga, hermano. Aquí en el texto que estamos viendo en Mateo, me corrige si estoy en lo correcto o no. Cuando se menciona acá, en este pasaje que acabamos de leer, me llama la atención que hay muchos que han confundido el texto donde dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús está hablando aquí, Él pregunta: ¿quién creen ustedes que soy yo? Entonces como que nos está hablando a nosotros a ver si sabemos quién es Cristo, ¿verdad? Entonces cuando Pedro le contesta, el Señor le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y la palabra Pedro en unas versiones aparece como Petra, que es piedra. Pero Jesús viene y le dice: yo sé que tú eres Pedro. Y ahí seguido dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces no le está diciendo a Pedro que sobre Pedro se va a edificar la iglesia. En otras palabras está diciendo: ustedes dicen que yo soy Cristo, eso no lo saben ustedes por ustedes como hombres, sino se los reveló mi Padre. Y yo te digo que tú eres piedra, pero yo soy roca. Porque el contexto aparece en 1 Corintios 10:4, donde dice que al pueblo de Israel lo seguía la roca, y la roca es Cristo. Entonces hay muchos que han confundido, que creen que la iglesia está edificada en Pedro, y como a Pedro le dieron las llaves del reino de los cielos, hay que ir allá a Roma para ir a traer la llave. Entonces muchos están metidos en esa, es una paradoja, ¿va? por las religiones que han idolatrado a Pedro, y aún hay mucha iglesia que no ha entendido que la roca es Cristo. En cambio Pedro es piedra, y hay una diferencia entre roca y piedra. No sé si usted me corrige ahí. Sí, a propósito, yo no quise tocar esa parte porque creo que todos la conocemos, ¿verdad? Que la doctrina católica se fundamenta en eso, en que Pedro pues es sobre quien el Señor fundó la iglesia, que fue él el primero, y sobre él, ¿verdad? Entonces ese ángulo no lo quise tocar porque creo que todos de alguna vez lo manejamos, ¿verdad? La roca es Cristo. Sin embargo, cabría mencionar, pienso yo, que tenemos que tener cuidado también nosotros. La roca es Cristo, no nosotros. Porque en algún momento nosotros podemos sentirnos los dueños de la iglesia, y el dueño de la iglesia es el que la compró con su sangre, Jesucristo. Y a veces nosotros mismos podemos caer en una situación así como esa que estoy mencionando, y otras veces la gente, a mí me preocupa porque muchas veces la gente pone más la mirada en su ministro que en Jesucristo. Y cuando la gente comienza a ver más a su ministro que a Jesucristo, eso ya es un peligro. Hermano Otto en alguna oportunidad lo dijo, que tengamos cuidado nosotros de no estar enamorando a la novia del Señor. Amén, hermano Alberto. Espero con esto que se me vino a mi mente, digamos, de la semilla que se sembró en buena tierra. Entonces los tres remanentes, que habla del 30, del 60 y del 100. Yo me ponía a pensar que el 30, nosotros tenemos una prédica del doctor sobre qué es el rebusco, la cosecha y las primicias. Pero me ponía a pensar con lo que tú estabas hablando, de que somos reyes, sacerdotes. Aparte de eso,
fuimos llamados a tener los 5 ministerios. Entonces yo me ponía a pensar que el 100% son los que equipan al resto de la iglesia, que son los ministros. Porque casi la mayoría de ministros que predican, maestros, evangelistas, siempre le dicen al pueblo: yo recibí del Señor, yo recibí del Señor. Y Pablo, él dice: yo recibí del Señor esto y esto y esto. Entonces, como que el equipamiento de los 100% que está dentro de la iglesia son los ministerios. Entonces, como que es un equipamiento diferente. En cambio, el pueblo de Dios dice: yo no recibí del Señor, yo recibí de mi pastor, o yo recibí del apóstol. Entonces, como que fuera un 100% el equipamiento de los ministros que están equipando al resto de la iglesia. Eso es algo que pongo ahí. Amén. Amén. Hasta ahí estamos. Que Dios los bendiga. Entonces, hermanos, creo que nos vamos a deleitar con los temas que vienen aún. Creo que esto nos va a edificar grandemente, va despejando muchas cosas. De hecho, creo que con los 2 temas anteriores se nos abrió ya bastante